nombre, la profesión que tiene, cédula profesional, instituciones que le otorgan la cédula, su dirección, viene el nombre del paciente y después viene el volante, que es lo que vamos a recetar. Ya vimos el orden que tiene que llevar. Pero ahora, bueno, decimos ahí cómo debo de recetar, y eso lo vimos un poquito en farma básica, ¿no? Y decíamos que para poder hacer una buena terapéutica, que lo vamos a ver más adelante, es, primero, definir claramente el problema del paciente. 2, especificar el objetivo terapéutico. 3, elección de un tratamiento con eficacia y seguridad comprobada. ¿Qué quiero esto? Definir claramente el problema del paciente. Bueno, ver qué es lo que tiene. Ustedes ahora sí ya llevaron su clínica propedéutica, ¿verdad? Lo estamos llevando. Lo están llevando apenas. Bueno, pues me imagino, apenas está iniciando. Van a ver que para poder evaluar a un paciente tenemos que hacer una semiología y tenemos que identificar bien para determinar el padecimiento actual, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos que ver por qué acude nuestro paciente, pero determinar nuestro objetivo terapéutico. Por ejemplo, el paciente puede llegar y te puede decir, ¿sabe qué, doctor? Vengo porque tengo fiebre. ¿Ok? ¿Desde hace cuánto tienes fiebre? No, pues tengo fiebre desde hace 2 días. Y entonces diríamos, ¿le damos algo para la fiebre? ¿La fiebre es una situación que amerita un tratamiento o necesitamos buscar la causa de la fiebre? ¿Qué haríamos? Buscar la causa de la fiebre. Buscar la causa de la fiebre, ¿sale? Entonces, por ejemplo, le preguntamos, bueno, aparte de la fiebre, ¿qué otros síntomas tiene? ¿Sabe qué, doctor? Es que me duele el estómago. Ok, ¿te duele el estómago? ¿Desde cuándo te duele? No, pues eso empezó hace una semana. Aparte del estómago, de dolor de estómago, ¿tienes alguna alteración en tus evacuaciones? Sí, mire, evacuó diarrea, me sale así como espesa, con moco, y tiene a veces ligeros rasgos de sangre, y de ahí empecé con dolor, y de ahí empecé con fiebre. Pero pues bueno, yo me preocupé porque tengo fiebre, ¿no? Entonces el paciente. Entonces vamos a definir cuál es el problema. En este paciente, ¿cuál es el problema? La diarrea, ¿no? Y el dolor de estómago. Ok, tenemos, el primer problema son las evacuaciones diarreicas. Por la característica que tienen ustedes que ya llevaron parasitología, ¿qué podríamos sospechar? Disentiriforme. ¿De qué microorganismo? Amebas, entamoeba histolítica, ¿sale? Y entonces lo que tenemos que dar es un antiamebiano, ¿no? O un antiprotozoario. Entonces, lo vamos a ver dentro de nuestros antimicrobianos. Pues bueno, tenemos el metronidazol, ¿no? Que es nuestro principal tratamiento específico para ese tipo de microorganismos. Pero aparte de eso, pues le está generando dolor. ¿Qué le daríamos? Un AINE. ¿Un antiespasmolítico? Exactamente, vamos por un antiespasmódico, ¿sale? Para ayudar a disminuya el aumento de la peristalsis intestinal. Y tiene fiebre, y entonces lo que vamos a hacer es dar un antipirético, ¿no? Entonces yo ya defino claramente el problema. Bueno, mi paciente viene con nosotros por fiebre, pero no necesariamente la fiebre es el único síntoma. Entonces la fiebre es una consecuencia en este caso es una infección gastrointestinal, ¿vale? Entonces yo voy a especificar mi objetivo terapéutico. No va a ser quitar la fiebre. Lo que tengo que hacer es quitar el origen del cuadro infeccioso a nivel intestinal. Por consecuencia, pues tienen que disminuir los otros síntomas. Pero por el momento yo voy a tener que dar un tratamiento paliativo, o sea, algo que nos ayude a disminuir los síntomas. Que en este caso daremos un antiespasmódico, vamos a dar y un antipirético, ¿no? Ahora dice ya especifiqué, ya definí cuál es mi problema, qué es lo que tiene mi paciente. Ya voy a especificar qué es lo que le voy a dar. Ahora dice, elección de un tratamiento de eficacia y seguridad comprobada, ¿sale? Pues yo ya sé que un antiamebiano como el metronidazol ya está más que comprobado que nos va a ayudar a quitar ese tipo de diarrea, ¿sale? Un antiespasmódico como la butildiosina me va a ayudar a disminuir el dolor, ¿sale? Y un antipirético como el paracetamol me va a ayudar a disminuir la fiebre. Va a depender también del tipo de fiebre que yo tenga. Por ejemplo, si tengo una fiebre leve, por ejemplo, estamos hablando de 38 grados, 38,5, de repente febrícula de 37,8, pues bueno, el paracetamol está indicado. Si tengo fiebre de más de 40 grados, entonces a lo mejor me iré por un metamizol, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que ir evaluando dependiendo de las características clínicas de mi paciente, ¿va? Entonces, ahí ya tengo elección, tratamiento, seguridad comprobada. Ya sé qué es lo que le voy a dar. Ahora, aquí es donde entran ustedes y viene nuestro siguiente tema, que es la terapéutica racional, que ahorita vamos a ver. Decir, de todos los metronidazoles que tengo, ¿cómo elijo? Se supone que en teoría es lo mismo, ¿sale? Pero yo voy a tener a lo mejor un genérico intercambiable que el metronidazol me valga,
no sé, 10 pesos, voy a tener un genérico que me valga a lo mejor 30 pesos y voy a tener un patente que me valga a lo mejor 80 pesos, ¿sale? Yo a lo mejor tengo un Flagenace, que es el más comercial del metronidazol, tengo un Flagistatin, que es un genérico, y tengo el puro metronidazol. ¿Cómo hacemos para elegir? Al fin y al cabo los tres son lo mismo. ¿Qué hacemos? Evaluando la Hoy situación. tengo que ver las posibilidades del paciente. Las posibilidades del paciente, ok, pero si en teoría es lo mismo, ¿por qué tenemos que ver las posibilidades del paciente? Para ver para cuánto, bueno, para qué medicamento le alcanza. Efectivamente, pero por eso al momento que ustedes recetas colocamos de primera instancia una denominación genérica, en este caso metronidazol. Pero sí hay que ser muy realistas, ¿sale? Y yo les voy a poder decir que a lo mejor tenemos algunos medicamentos que aunque en teoría tienen la misma formulación, no obtenemos el mismo resultado terapéutico, ¿sale? O le genera más efectos adversos. Por ejemplo, el metronidazol, si ustedes consumieran un metronidazol de un genérico intercambiable, desde que lo ponen en su boca, sienten el sabor metálico y les empieza a quemar y genera acidez así intensa, ¿vale? No presenta una capa entérica. Al cambio, Flagenace sí presenta una capa entérica, entonces lo podemos consumir y genera menos efectos adversos, ¿sí? Y digamos, no es que tuviéramos que hacer distinción, pues este puede pagar 90 pesos, este puede pagar 20 pesos, pero es una realidad. ¿En qué sentido? Yo necesito que se le quite el problema a mi paciente, pero si el poder adquisitivo de mi paciente no es muy bueno, pero necesita cumplir un tratamiento, entonces yo tendré que dar el de mejor calidad, el de menor costo, para que pueda adquirirlo y pueda completar un tratamiento, ¿sale? También vamos, por ejemplo, en esta situación, a lo mejor llega otro paciente de una manera distinta. Llega un paciente que te dice, ¿sabe qué? Vengo por dolor, ya tiene, es un paciente de 60 años, ya es una osteoartrosis, una degeneración por la edad y tiene dolor constantemente en las rodillas, ¿sabe? Constantemente. Entonces, el paciente, pues bueno, ya tiene un problema degenerativo que lamentablemente pues no lo vas a curar, es únicamente vas a dar un tratamiento paliativo para disminuir los síntomas. Y tú tienes los AINES, ¿sale? Tienes una gran variedad de AINES por clasificación en familia, ¿sale? Y a lo mejor tenemos a los que son los AINES tienen tres funciones, que es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Vamos a tener unos que sean más analgésicos, vamos a tener otros que sean más antiinflamatorios, vamos a tener quienes sean antiinflamatorios y analgésicos, vamos a tener quienes sean más antipiréticos o vamos a tener a quien cumpla las tres funciones, ¿vale? Y entonces tú vas a decir, bueno, es un problema de tiempo, es un problema articular, de degeneración. Y yo voy a tener, por ejemplo, la indometacina, tabletas de 25 miligramos, muy económica. El Indocid, su nombre comercial, que es el patente más frecuente, nos vale alrededor de 80 pesos. Pero dentro de los mismos familias de los AINES tengo a los coxíes, ¿sale? Como el Celecoxib. Entonces el Celecoxib nos vale 400 pesos la caja. Y entonces tú dices, bueno, ¿cuál elijo? ¿Sí? Los dos son antiinflamatorios. Y entonces tú vas a ver que en teoría los coxíes son inhibidores de la COX-2 en específico. Por lo tanto, tienen menos efectos adversos a nivel gastrointestinal porque no bloquean las prostaglandinas 1, protectoras de la mucosa. Todos los demás AINES sí y nos generan problemas a largo plazo como acidez, gastritis, etc., ¿no? Y entonces aquí yo digo, ¿qué voy a hacer? El medicamento cuesta más, pero es un paciente que lo va a tener que utilizar por mucho tiempo. Por lo tanto, necesito ver algo que no le cause tantos efectos adversos a largo plazo, ¿sí? Entonces, quiero que comprendan que el recetar, pues no está más recetar por recetar, ¿sale? Hay que comprender, hacer una buena semiología de mi paciente, especificar mi objetivo y ahora elegir el mejor fármaco. Cuando ustedes acaben Pharma 2, se van a dar cuenta que hay infinidad de fármacos, ¿sale? Y cuando salgan a su práctica profesional, también. O sea, van a ver que cada vez salen cada vez más y más fármacos. Y ustedes se van a dar cuenta y con el paso del tiempo ustedes van a probar diferentes fármacos. Me dicen, ¿sabes qué? Este funciona mejor, este no funciona mejor. Y entonces a lo mejor yo puedo dar algo más económico que sí funciona. O mira, definitivamente hay que hacer el gasto para que tengamos un buen efecto. Yo, por ejemplo, les voy a decir, yo como ginecólogo de repente tengo que madurar el cervix por a lo mejor un huevo muerto retenido. O sea, inducir un aborto, ¿vale? Y entonces tenemos un medicamento que se llama misoprostol. El patente original de misoprostol se llama Cytotec.
La cajita de Cytotec con 30 tabletas vale 3,800 pesos. Tengo un genérico que se llama Cyrus, que vale como 480 pesos la caja. Y tengo el Misoprostol GI, el genérico intercambiable que encontramos de la Oro y de las Guadalajara, ¿sale? Pues yo les voy a decir que a veces yo les mando el medicamento a las pacientes y literal, cuando hablamos de un GI, la paciente se acaba la caja entera y no le pasó nada. No tuvimos un efecto terapéutico, se tomó nada, ni dolor, ni cólicos, ni contracciones, ni nada, ¿sale? Pero a lo mejor les mando Cyrus, que es un genérico más económico, y yo he visto a través del tiempo, ¿sale? De mis pacientes, que tengo el mismo efecto que el patente, que es Cytotec. La misma dosis, mismo gramaje, mismo tiempo, logro el efecto terapéutico deseado, ¿sale? Entonces yo ya aprendí, ¿sabes qué? Pues todo el mundo, tómate Cytotec. Pues Cytotec es carísimo, y yo tengo Cyrus que me da el mismo efecto terapéutico y es más económico. Entonces vas eligiendo en base también al conocimiento que vas a ir adquiriendo. Y ustedes lo van a ir haciendo, conforme vayan avanzando, pues van a ir dando paso. Porque es importante también hacer una buena elección. A lo mejor ahí no se acerca mucho, ¿sale? Pero esto es un cultivo. Y el cultivo nos dice qué microorganismo hay en el medio. Por ejemplo, este es un urocultivo, tiene más de 100,000 unidades formadoras de colonia, ¿sale? Y nos viene una lista de medicamentos, porque así se pide, es un urocultivo con antibiograma. Nos dice qué bicho es, pero aparte nos marca qué antibiótico en específico mata ese bicho. Entonces, el gran problema cuando hacemos polifarmacia, o sea, que damos fármacos al por mayor, o agotamos los fármacos que deberíamos utilizar, empezamos a generar resistencia en los microorganismos. ¿Y qué pasa? Pues que ya ningún antibiótico mata ese bicho. Y entonces nos complica los tratamientos, ¿vale? Ustedes van a dar cuenta que ahorita que vamos, hay familias, por ejemplo, las cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿sí? Las quinolonas, primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿sale? Y tenemos fármacos originales como los betalactámicos, como son las penicilinas sintéticas y naturales. Las penicilinas son los fármacos con menos efectos adversos sobre el paciente, con un buen efecto terapéutico, pero el gran problema que tenemos es la alta resistencia por su mal uso, ¿vale? Es el paciente que ya le dieron penicilina y se lo tomó 3 días y luego ya no se lo tomó porque se sintió bien y luego el siguiente cuadro se volvió a tomar penicilina y se puso una dosis nada más y entonces empiezan a generar resistencia, ¿vale? A veces me toca ver recetas lamentablemente de algunos de sus compañeros egresados que de repente por estar en farmacias que pues les dan comisión por recetar sus fármacos, pues de repente para una infección de vías urinarias les meten una cefalosporina, más una quinolona, más un antiséptico urinario, y de repente les meten 3 antibióticos en una misma receta, ¿vale? ¿O qué pasa? De repente van por una infección vaginal ocasionada por un hongo y les metieron metronidazol en óvulos en lugar de un antimicótico. Entonces, es lo que les digo, el recetar tiene que estar bien indicado y tenemos que determinar qué fármaco voy a ocupar en base a mi patología. Y el fármaco que yo ocupe tiene que ser, en teoría, el que tenga el efecto deseado, la eficacia, que tenga menos efectos adversos sobre el paciente, que tenga el efecto terapéutico deseado, que tenga una de fácil administración, ¿sale? O sea, que lo pueda ingerir o administrárselo fácilmente y que también tenga una economía para él. Entonces, los criterios de elección de un fármaco tiene mayor eficacia, mayor seguridad, fácil administración y menor costo. Son los 4 criterios, ¿no? Mayor eficacia, mayor seguridad, fácil administración y menor costo. Como les digo, va a quedar a elección de ustedes, ¿sí? Cuando empecemos antimicrobianos, vamos a ver que los primeros que veamos es para infecciones de vías urinarias. Empezamos con antisépticos urinarios, como la nitrofurantoína. Después nos vamos a quinolonas. Las quinolonas nos sirven para infecciones de vías urinarias, primera, segunda, tercera y cuarta generación. Después entramos a betalactámicos. Los betalactámicos, como la ampicilina, la amoxicilina, nos sirven para infección de vías urinarias. Luego nos vamos a los macrólidos. También los macrólidos nos sirven para infección de vías urinarias, ¿vale? Entonces decimos, oiga, doc, entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál le puedo dar? ¿Sí? Aquí es donde ustedes tienen que emplear su terapéutica racional y analizar a todo su paciente. Cuando yo les pongo un caso clínico en el examen, les pongo las características del paciente, les pongo edad y todo, y entonces les digo, elige el fármaco de elección.
Y entonces todo el mundo se pone, y es que yo pensé que esto, y yo pensé que aquello. Entonces, es lo que quiero que ustedes piensen. Aquí es donde ustedes tienen que mover su cerebrito y empezar a jugar con los medicamentos. Pero tenemos que elegir el que cumpla esto, ¿sí? Mayor eficacia, o sea, que sea para la patología que estoy pensando. Mayor seguridad, que quiere decir que me cause los menores efectos adversos que se puedan. Fácil administración, que yo lo tenga en presentación donde el paciente no requiera que otra persona se lo administre. Y que sea económico, ¿no? Un ejemplo, yo voy a dar penicilinas. Pero la penicilina natural solamente viene en intramuscular. Pues a fuerza las señoras quieren inyecciones, ¿no? Y les damos las inyecciones y no hay quien le aplique las inyecciones, ¿no? Entonces decimos, no, pues no debe cumplir, ¿no? Le quiero dar una quinolona, ¿no? Pero resulta que la señora está embarazada y las quinolonas causan efectos teratogénicos y cierre de los núcleos de osificación. No puedo dar quinolonas en embarazadas, ¿vale? No puedo dar macrólidos en embarazadas, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir viendo y que ir jugando para la elección de ese fármaco. En México, los servicios de salud se encuentran organizados en 3 grupos de instituciones: seguridad social, asistencia social e instituciones médicas privadas. Seguridad social, hablamos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asistencia social, hablamos de ISSSTE, ISSSTEP, sale Sedena, hablamos de Pemex, sale, y las instituciones médicas privadas, que bueno, que ya es cada grupo independiente, ¿no? Incluso ustedes, cuando abran su consultorio, van a ser una institución médica privada. Las unidades de atención de las instituciones de seguridad social y de asistencia social cuentan con una farmacia propia, que debería dispensar la totalidad de los medicamentos prescritos, siempre y cuando que estén incluidos en la lista del cuadro básico de medicamentos. Estos corresponden a presentaciones de medicamentos genéricos. ¿Qué quiere decir con esto? Y no los quiero espantar. Que cuando ustedes pertenecen a una institución de salud, por ejemplo, IMSS, Salubridad, ISSSTE, ISSSTEP, están regidos a poder recetar únicamente el cuadro básico que tengan contemplado, ¿sí? Cuando ustedes se vayan a su centro de salud, les digan, miren, ese es tu stock de medicamentos. Y cuando se dan cuenta, yo cuando llegué a mi servicio social, me di cuenta que nada más tenía ampicilina, penicilinas inyectadas, tenía metronidazol y tenía trimetoprim con sulfamethoxazol. Eran los 3 únicos antibióticos que yo tenía. Y de analgésicos solo teníamos paracetamol y naproxeno. Entonces, la gente cuando va a una unidad de asistencia social, pues quiere que les des su medicamento. Y quieres que aparte lo cures bien, ¿no? O sea, porque dame, pero cúrame, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hago con esto? Pues a todos les das trimetoprim, a todos les das paracetamol, porque no tienes otro recurso en base a tu cuadro básico. Mi esposa es especialista en medicina familiar y ella trabaja en una unidad de medicina familiar del IMSS. Luego me habla y me dice, oye, tengo una paciente así, ¿cómo ves que le puedo dar? Digo, pues dale esto. Y me dice, no lo tengo. Digo, bueno, dale esto. No, es que digo, bueno, ¿qué tienes, no? Así como que, a ver, ¿qué? No, pues tengo esto. Digo, híjole, pues bueno, ¿no? Entonces, lamentablemente también, nuestro proceso de recetar, si estamos en una institución pública, pues nos tenemos que regir en base al cuadro básico que ellos nos den. ¿Qué pasó, Ángel? Dime. Doc, una pregunta. ¿Ahí no entraría ya un conflicto de ética profesional? Medicamento que sabes que no le vas a hacer no va a ser una terapia propicia. Sí, vamos a tener. Pues, y tú, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Llegas al IMSS y tú le dices al paciente, sabe que mire, tengo esto, pero yo tengo un antibiótico que le va a ayudar más, se lo receto. La gente se queda. No, es que el IMSS me tiene que dar mi medicamento, ¿vale? A veces, te lo digo porque, por experiencia familiar, llegan de segundo nivel y por ejemplo, de la 15, que es en un hospital. Oiga, es que el de la 15 me dijo que aquí me tienen que dar mi levofloxacina. Y mi esposa me dice, es que nosotros no tenemos levofloxacina en primer nivel, yo no le puedo dar levofloxacina. Y entonces mi esposa le tiene que cambiar el tratamiento en base al cuadro básico. Efectivamente, entra un poquito la cuestión de ética, pero lamentablemente son normas institucionales, que tú no puedes recetar más lo que está en tu cuadro básico, ¿sale? Y son reglamentos, son cosas establecidas por una forma de trabajar en una institución. Cuando tú estás de manera particular, que tú tienes la carta abierta, aún así va a depender de tu población. A lo mejor yo te puedo decir de forma particular, mi población es una clase media, o sea que a lo mejor tiene un poquito de acceso,
¿vale? Porque puede pagar una consulta, en teoría, ¿no? El tratamiento. Pero a lo mejor cuando te vas a trabajar a comunidad, pues a veces tu consulta tiene que ser más económica. O los que trabajan en farmacias, por ejemplo, los similares, pues la consulta es de 25 pesos. Entonces, si tú le mandas al paciente un fármaco de 400 pesos, si apenas si pudo juntar sus 25 pesos para la consulta, pues no va a poder. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Tienen que ir delimitando. Bueno, ok, tengo 3 fármacos. ¿Cuál es el que me va a ayudar mejor? Bueno, vamos a ocupar este, ¿no? Y tratar de complementar. Y como ahorita cuando veamos también más adelante en terapéutica racional, tú vas a ir vigilando que tu fármaco te haya funcionado. Y si no, cambia la terapéutica. Entonces, pues a lo mejor ya tendrás una justificante y decir, ¿sabe qué, señora mía? Yo le mandé esto porque es lo que nos cuenta la institución, pero no le funcionó. Lo más recomendable es que cambiemos a otra familia. Pero lo van a vivir, los puedo asegurar, y se van a acordar también en un momento cuando están recetando, y van a ver que la gente se queja, se enoja si tú no le otorgas el medicamento, más en instituciones públicas. Porque la gente va para que le des su consulta gratis y su medicamento incluido. Porque, como dicen los señores, es que yo por eso trabajo, por eso me descuentan el seguro. Sí, pero pues lamentablemente no se cuenta con toda la gama de medicamentos como quisiéramos. Entonces, ese es otro punto que también los va a limitar en el proceso de recetar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se van a tener que adecuar al cuadro básico que tengan. ¿Quiénes pueden prescribir medicamentos? ¿Ustedes qué me dicen? Esta es la sección tercera del artículo 28. ¿Quiénes pueden recetar? Profesionales de la salud que cuenten con cédula. Cédula profesional. También parteras, que era el cuadro básico, me acuerdo, y pasantes, pero era bajo supervisión, que me acuerdo. Acuérdense, tenemos médicos o licenciados en medicina, tanto especialidad como general, que cuenten con cédula profesional. Médicos veterinarios que cuenten con cédula profesional. Odontólogos que cuenten con cédula profesional, ¿sale? Vamos a tener a los médicos, enfermeras que también cuenten con cédula profesional, pero enfermeras parteras certificadas van a tener limitante a un cuadro básico, ¿sale? Y médicos pasantes del servicio, médicos homeópatas que también entra en ese rubro, los médicos pasantes sí van a poder recetar, pero literal, únicamente cuando son pasantes, ¿sale? Durante su año de pasantía y que estén bajo una institución de salud pública. ¿Qué quiere decir? Ya habíamos dicho que las recetas tú lo puedes prescribir como médico general, pero cuando estamos en una institución pública, pues la institución pública te trae un recetario, que es un recetario institucional, ¿no? Que contiene los derechos, los permisos de la institución pública. Entonces, mientras tú recetes en ese recetario como pasante, no vas a tener problemas. Se van a poder vender esos medicamentos, porque estás bajo resguardo de una institución, ¿vale? No hay problema. Pero una vez que tú quedas en el limbo, ¿eso qué quiere decir? Que ya acabaste tu año de servicio social, pero pues todavía no te titulas, pues quedas porque ni eres pasante, ya no eres pasante, ni todavía eres médico, porque todavía no tienes cédula ni título, ¿sale? Entonces quedas como que en ese limbo es cuando, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues todo el mundo se estresa porque lamentablemente, ¿qué pasa si el pasante se equivoca? Aguas. Eso es un punto importante, ¿sale? Aunque tú no tienes una cédula profesional y no tienes un título, pero en teoría estás bajo una institución pública, no te exime de una responsabilidad civil, ¿vale? Entonces, si tú por alguna situación cometes mala praxis o indicas un medicamento no adecuado y hay una muerte, tienes una responsabilidad civil, ¿vale? Aunque no tengas título y cédula. A lo mejor no entras en una mala praxis de decir, ¿sabes qué? Es que yo soy médico, por ejemplo, yo que tengo título, ¿no? Y cédula, y de repente le receto mal un medicamento a una paciente y fallece ese paciente, pues hablamos de una mala praxis, si era el medicamento inadecuado. Hay que tomar en cuenta, acuérdense también, lo que veamos en Pharma 1, de las reacciones adversas normales y las inadvertidas. ¿Qué quiere decir? La paciente no se sabía alérgica y de la nada le aplicó un medicamento y se murió. Y ella nunca lo sabía, pues yo tampoco lo tengo por qué intuir. Entonces, si a lo mejor la paciente me dice que es alérgica a las penicilinas y yo le receto una penicilina, entonces sí caigo en una mala praxis, ¿sale? Pero si yo soy pasante y me equivoco y genero la muerte, no caigo en una mala praxis porque no tengo un título en cédula, pero no me exime de la responsabilidad civil. Y entonces también me pueden meter a la cárcel, ¿ok? Obvio que ahí entra la institución de salud, a lo mejor son cuestiones que a lo mejor no pasan a una cuestión legal como en un médico privado, pero también tenemos problemas. ¿Qué pasó, Gloria? Dime. Tengo una duda, doctor. En lo que había
ha comentado, ¿no? Por ejemplo, cuando el paciente no refiere o no sabe que es alérgico a un medicamento, ¿qué pasa ahí para comprobar que realmente no nos había dicho? Para eso es el que expediente no era? clínico, ¿sale? El expediente clínico es el documento legal más importante para nosotros como médicos. En teoría, pues ese paciente llegó contigo a una consulta y tú tuviste que hacer una nota médica, ¿vale? Entonces en esa nota médica se tiene que plasmar que se interroga y niega alergias, ¿sale? Y entonces tú recetas un medicamento. Ahora, es muy importante, si tú mandas al paciente y el paciente se toma el medicamento, ok, no pasa nada. Pero si por alguna situación tú en tu consultorio aplicas el medicamento y ese medicamento le genera una situación de alergia y tú no tienes lo necesario para ayudarlo en ese proceso de alergia, entonces también caes en problemas, ¿vale? Porque te supone que si tú tienes un establecimiento, tienes que tener todo lo necesario para ante cualquier eventualidad, ¿sí? Pues digo, es medio complicado para nosotros los médicos porque tenemos que cumplir con muchas situaciones. ¿Qué pasó, Cintia? Dime. Y si, por ejemplo, el paciente llega inconsciente o algo, ¿hay qué pasa? Si, no. Si llega inconsciente, en teoría, si tú puedes, como médico particular, por ejemplo, o tu centro de salud, si el paciente llega inconsciente, lo que tienes que hacer es la atención inmediata. Establecer las características del problema. Si el paciente lamentablemente llega ya con un daño y muerte, se tiene que notificar. Y ya no sería una muerte para ti. Se tiene que notificar a Ministerio Público. Ministerio Público tiene que hacer el levantamiento de cadáver y tú tienes que hacer tu nota del por qué llega así el paciente. Ahí ya es diferente. Si tú estás, por ejemplo, no sé si escucharon muy recientemente la muerte de una persona que se iba a hacer, no me acuerdo si una remodelación en no, se iba a hacer un tratamiento para evitar la hiperhidrosis, porque sudaba mucho, era una fisicoculturista. Y falleció en la clínica y todos estaban muy indignados. ¿Por qué? Porque era un procedimiento en teoría con anestesia local. ¿Qué hizo? Hizo una reacción anafiláctica a la anestesia local, a la lidocaína. La paciente cayó en un choque anafiláctico y el problema que la clínica no tenía nada, pero omitió su expediente. No recuerdo bien, pero el problema es que la clínica no tenía nada para ayudar en ese proceso. O sea, no tenía un stock de medicamentos ante un choque anafiláctico. Y entonces, pues la paciente, como no le pudieron dar la atención inmediata, falleció, ¿no? Entonces, sí hay que tener cuidado, ¿no? O sea, como les digo, el recetar no es por recetar. No necesariamente, por ejemplo, si el paciente no lo refería, si hiciste tú bien tu nota, si al momento de que ya tuvo alguna reacción alérgica, si no es grave, él tiene que indicarte. Acuérdense que dentro de las advertencias, cuando tú recetas un fármaco, ¿sí? Se tiene que especificar al paciente que cualquier reacción alérgica te notifique inmediato. Es muy importante que identifiquemos cuándo es una reacción alérgica y cuándo es un efecto adverso, ¿sí? ¿Se acuerdan que les explicaba yo un efecto adverso es que me tomo un medicamento y a lo mejor me genera pues dolor de cabeza, o me genera náusea, o me genera que me sienta distendido, ¿no? Es un efecto adverso. Una reacción alérgica generalmente está dado por una liberación de citoquinas y va a generar un proceso inflamatorio generalizado. Va a generar un rash, va a generar oclusión de la vía respiratoria, producción de moco. Entonces, ahí sí, luego pregunta, es que soy alérgica a la penicilina. ¿Qué te pasa con la penicilina? Es que me salen muchas ronchas y dejo de respirar. Ah, no, pues sí es alérgica a la penicilina, ¿no? O luego cuando dices, es que soy alérgica a la penicilina. ¿Qué te pasa con la penicilina? Es que me duele la cabeza. Eso no es alergia, es una reacción adversa. ¿Vale? Entonces, cuando el paciente sucede esto, que llega a su casa y lamentablemente tiene alguna reacción alérgica y él no lo había documentado, pues en teoría tiene que acudir a una unidad hospitalaria lo más cercana. ¿Es tu culpa? No es tu culpa, porque es una reacción que generó el paciente en forma independiente. Acuérdense que si tú diste el medicamento en tu rango terapéutico, pero lamentablemente tiene un efecto adverso indeseable, como en este caso una reacción alérgica, pues es independiente de cada individuo, ¿sale? Y si él no te refería a esa alergia, pues lamentablemente pues tú no tienes responsabilidad. O sea, digo, son casos específicos, pero lo más importante de esto siempre para ustedes va a ser el expediente clínico. Ese va a ser su arma de defensa, porque ustedes van a documentar todo. ¿Sale? Ahora, ya por último, ¿cómo se van a vender los medicamentos, el suministro de medicamentos al público? Tenemos 6 categorías, ¿sale? El grupo 1 va a ser medicamentos que solo pueden adquirirse con receta médica o con permiso especial expedido por la Secretaría de Salud. El grupo 2 son medicamentos que requieren receta médica que deberán retenerse en la farmacia que les surtan y ser registrada. Grupo 3 son medicamentos que solo pueden adquirirse con receta médica,
pero que se podrán surtir hasta 3 veces y ser selladas y registrarse. Por ejemplo, en el grupo 1 hablamos de medicamentos controlados hospitalarios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de recetas? En Farma 1 decíamos que había farmas con código de barras que expedía la Secretaría de Salud y que eran específicos de preferencia para anestésicos hospitalarios, por ejemplo, tiopental, se daban barbitúricos, para medicamentos para sedación en terapia intensiva. Pues son medicamentos que una receta, generalmente quien maneja esas recetas es el jefe de anestesiología de cada hospital, y él va a pedir los fármacos con esas recetas y la va a retener la institución pública para poder administrarse. Entonces, prácticamente son de unidades hospitalarias. Grupo 2 son medicamentos que requieren receta médica y que al momento de que te lo entregan te quitan la receta y no te la vuelvan a dar. Principalmente medicamentos controlados, como cuáles, de fármacos del sistema nervioso central. Benzodiazepinas, ¿sí? Algunos opioides, fármacos, por ejemplo, ansiolíticos, algunos antidepresivos, algunos antipsicóticos. ¿Sale? Son fármacos que te lo van a vender y te van a quitar la receta. Fármacos del grupo 3 son medicamentos que solo pueden venderse con receta médica, pero que pueden resurtirse. Por ejemplo, cuando tú compras un antimicrobiano, un antibiótico, y resulta que el antibiótico te lo mandaron por 14 días, pero te ponen ahí nada más una caja. Entonces, el expediente te dice, ¿sabes qué? No te va a alcanzar. Cuando lo termines, y no tengo dinero para comprar todas las cajas, entonces te lo sellan y te dan para resurtir, para completar el tratamiento. ¿Sale? Grupo 4. Grupo 4. Medicamentos que para adquirirse requieren receta médica, pero que pueden resurtirse tantas veces como lo indique el médico lo prescriba. ¿Sabes que yo doy un analgésico? Por ejemplo, doy un Coxis. Entonces llego con mi receta, se lo dan, esa receta me la quedo, lo compro el mes, me la quedo y voy comprando con esa misma receta hasta que pierda su caducidad. Esa receta de 3 meses, lo puedo seguir resurtiendo. ¿Vale? Grupo 5. Medicamentos sin recetas autorizados para su venta solo en farmacias. Ahí vamos a tener algunos AINES, son medicamentos que pueden ser recetados, que pueden ser vendidos libremente en farmacia. ¿Sale? Por ejemplo, el paracetamol no necesariamente necesita receta. Algunas vitaminas, ¿sale? Algunos antimicóticos, ¿sale? Que vienen en cremas, lo podemos encontrar en farmacia y no necesitan receta. Grupo 6. Son fármacos de libre venta. Medicamentos que para adquirirse no requieren receta médica y que pueden expenderse a otros establecimientos que no sean farmacias. Por ejemplo, encontramos en súperes algunas vitaminas, algunos antisépticos, ¿sale? Son medicamentos que no requieren receta y que no necesariamente lo tienen que entrar en la farmacia. A veces los encuentran en el Oxxo, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, los antidiarreicos, ¿no? Los encontramos en el Oxxo, ¿sí? Algunos antiácidos los encontramos en el Oxxo, ¿sí? No requieren receta médica, ¿ok? Ok, chicos, entonces, hasta aquí con reglamentos. ¿Dudas? ¿No? ¿Todo quedó claro? Ok, Sí, vamos a empezar con terapéutica racional, que es un tema muy cortito y muy simple, ¿sale? Mañana empiezan con, acuérdense que tenemos clase lunes, martes y miércoles. Jueves y viernes tienen sus actividades en línea, ¿sale? Entonces, empezamos con vías del dolor y empezamos con fármacos de sistema nervioso central, ¿sale? Entonces, el día lunes continuamos en videoconferencia. Yo creo que no, porque que se va a acabar casi la hora. El día lunes concluimos terapéutica racional y el martes hacemos examen de la primera unidad, ¿va? Ya les estoy diciendo, con 8,000 días de anticipación, para que el lunes que acabamos les diga, examen mañana. No, profe, mañana no, es muy pronto, no nos dejó estudiar. Les estoy diciendo desde ahorita, ¿ok? El lunes acabamos y el martes examen de la primera unidad, ¿va? Son temas muy chiruleros, de volada. Y es algo que también es un repaso de la Farma 1 que ya vimos, ¿ok? Sí, doctor. Ok. Vamos a entrar a la terapéutica racional, ¿sale? Primero hay que entender que es una prescripción. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la prescripción es definida como un proceso lógico, deductivo, basado en una información global y objetiva acerca del problema de salud que presenta un paciente. Es lo que les acabo de comentar, es todo el análisis de, bueno, qué tiene, qué está ocasionando los síntomas, cuál es el origen de esos síntomas. Ahora voy a buscar la terapéutica específica y elegir cuál es el fármaco ideal. El contenido de la receta, ¿vale?
En la receta médica se debe indicar nombre, domicilio completo, el número de cédula profesional de quien prescribe, así como llevar la fecha y la firma autógrafo del emisor, según el artículo 29. De la misma manera, el prescriptor indicará la dosis, presentación, vía de administración, frecuencia y tiempo de duración del tratamiento, artículo 30, conforme a lo siguiente en el artículo 31. Cuando se trata de medicamentos genéricos, deberá anotar la denominación genérica y si lo desea, podrá indicar una denominación distintiva, lo que ya habíamos dicho, entre paréntesis, ¿no? De su preferencia. Tratándose de medicamentos biotecnológicos, se deberá anotar la denominación común internacional y de manera opcional su denominación distintiva. Hablamos de farmacoterapia. Farmacoterapia es la ciencia y aplicación de los medicamentos para la prevención y tratamiento de las enfermedades, ¿sale? Como puedo prevenir, como las voy a poder tratar. Estudia las propiedades y acciones de los fármacos en los organismos vivos, tanto su farmacocinética como su farmacodinámica. Ya recordemos que es lo que el organismo le hace al fármaco y lo que el fármaco modifica en una función biológica normal. El objetivo de la farmacoterapia es el tratamiento de la enfermedad para conseguir la curación de una enfermedad. Entonces, la farmacoterapia indica, yo voy a recetar un fármaco para quitar un problema, ayudar a quitar un problema. Y vamos a tener diferentes tipos de farmacoterapia. Farmacoterapia paliativa o sintomática, terapia de apoyo, terapia de reemplazo o sustitución, terapia restaurativa y terapia restaurativa específica o curativa, ¿vale? Quiero que todos participen, porque voy a tomar en cuenta sus participaciones, ¿sale? Pues por el chat me van a escribir lo que yo les vaya preguntando, pero que todos participen para que yo vea nombres, porque si no, ya me voy a dar cuenta que los que no pongan nada se están durmiendo ni están aquí en la clase. ¿Qué piensan que será una terapia paliativa o sintomática? ¿De qué tratará eso? ¿Qué voy a hacer yo con esa farmacoterapia paliativa o sintomática? ¿De cuidados para el paciente terminal? Ok, pero ¿para qué nos sirve una terapia paliativa? Que solo se enfoca en los síntomas. Muy bien, Carlos Emiliano, para aliviar síntomas específicos, para ayudar a aliviar los síntomas, para aliviar los síntomas, que alivie los síntomas, para aliviar dolor, para reducir malestares, muy bien, para que evitar los síntomas del paciente, enfocado a los síntomas. Esto es importante, Braulio, muy bien. No tratas la enfermedad, sino solamente los síntomas agregados. Entonces, cuando hablamos de una terapia paliativa o sintomática, ¿qué quiere decir? Llega un paciente, como a lo mejor decían algunos de sus compañeros, con cáncer terminal, ¿sale? Yo ya no puedo curar el cáncer. El cáncer ya está, ya no lo puedo curar, pero sí puedo hacer una vida más sobrellevadera para el paciente. Entonces, a lo mejor yo le puedo dar una morfina para quitar el dolor, le puedo ayudar a lo mejor con algún medicamento que ayuda a la absorción intestinal, ¿sale? Yo vengo con fiebre y sé que la fiebre, cuando es de tipo viral, pues no hay un tratamiento específico. Un antiviral me va a hacer que disminuya la replicación, pero no voy a quitar al virus. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a dar nada más quien quite los síntomas del malestar general, que quite los síntomas del escurrimiento nasal, pero no voy a quitar al virus como tal. A lo mejor reduzco con un antiviral su carga, pero no lo voy a quitar. Ahí hablamos de una terapia paliativa o sintomática. ¿Ok? Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar ahí. ¿Sale? Continuamos el día lunes, es un tema cortito, ¿sale? Muy simple, y si todo va bien, el día martes hacemos nuestro primer examen, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, nos vemos el día lunes. Nos vemos, doctor, cuídense mucho, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.